Bueno, como os decía, hoy en día la aromaterapia debería enfocarse o debe enfocarse, al menos es mi pretensión, de una manera integral. No tiene por qué estar reñida con la comunidad científica, no tiene por qué estar reñida con la medicina alópata, y no tiene por qué estar reñida a nada, ¿no? Que cada uno un poco como la viva, ¿no? Y entonces lo que como yo la entiendo es que la investigación científica es la que debe respaldar a la terapéutica de los aceites esenciales, debe apoyar a nivel social a los agricultores para obtener un aceite esencial puro y porque os comentaba que finalmente nosotros cuando abramos un bote de aceite esencial, no solo importe la persona que reciba ese aceite esencial, sino que también importe la persona que hay detrás y previo a ese bote, ¿no? Esa persona que ha estado cultivando la tierra, que se ha preocupado porque esa planta crezca en las mejores condiciones, que se ha preocupado en que no aplicar una química sintética, que se ha preocupado la empresa que ha destilado ese aceite esencial se ha preocupado en comprar esa planta a un agricultor que es de la zona, o sea, que esa planta se ha cultivado en el hábitat natural. Porque yo puedo tener en mi jardín un árbol de incienso, pero yo no voy a conseguir en la vida una calidad de incienso como las que obtienen, por ejemplo, en Omán. Los árabes desde antaño han cultivado incienso y son los que realmente conocen las necesidades del cultivo, no necesitan aplicar un herbicida, una química para extraer un buen aceite, porque ya tiene las condiciones óptimas esa planta en la cual se desarrolla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aceites esenciales terapéuticos, es muy importante lo que es la calidad, es muy importante a nivel energético todo el proceso por el que ha pasado esa planta, porque, porque, claro, nos van a repercutir a nivel integral en cuerpo, en mente y en energía. En cuerpo, pues todo lo que son referentes a los órganos, fluidos, tejidos, hormonas, nos van a influir a nivel físico. A nivel de mente, pues todo lo que viene a ser los pensamientos reiterativos, las creencias limitantes, los recuerdos, como vamos a ver también en las experiencias, todo lo que son las funciones cognitivas nos va a repercutir ese aceite esencial. Y a nivel energético, os comentaba también antes la vibración en la que nosotros nos movemos, ¿no? La vibración de los seres vivos realmente es algo que ha sido muy estudiado y se encuentra muy relacionado y tiene una relación muy estrecha con el equilibrio interno. Entonces, daos cuenta que nosotros cuando nosotros estamos sanos, vibramos entre 62 y 65 megahercios, ¿no? Cuando nosotros enfermamos, tenemos una sintomatología, nuestra vibración baja y estamos en los 52 o así. Incluso cuando nosotros estamos a punto de morir, nuestra vibración puede llegar a 20 megahercios. Entonces, el que nosotros nos apoyemos con los aceites esenciales, con esa vibración tan alta y tan pura, cuando es un aceite esencial de calidad, es muy importante. ¿Vale? Nos aumentan esa energía de tal forma que incluso pueden llegar a aumentar nuestra conciencia y nuestra conexión espiritual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir ahora un nuevo bloque que sería, hemos terminado con la historia y vamos a centrarnos más en lo que son los aceites esenciales. Bueno, los aceites esenciales son compuestos orgánicos volátiles de las plantas medicinales y aromáticas, de las cuales se extraen de diferentes partes. Dependiendo de un aceite esencial, se extraerá de la hoja, de las flores, de las cortezas, de la raíz, de la resina, los tallos, las semillas. Toda la planta completa se puede extraer aceite esencial o de diferentes partes, ¿no? Y es exclusivamente, los aceites esenciales son exclusivamente los compuestos orgánicos de estas plantas que además son volátiles. Nosotros cuando abrimos un bote de aceite esencial, si lo dejamos abierto, se va a volatilizar. Un aceite esencial se compone de cientos de elementos químicos. Quiere decir que una sola gota de aceite esencial podemos encontrar hasta 100 compuestos químicos diferentes. Y ahí está
el sentido de la terapéutica del aceite esencial, ¿vale? Porque un aceite esencial te va a valer para muchas cosas. O sea, un aceite de lavanda, ya hemos visto que a Gattefossé le sanó una quemadura muy fuerte, ¿no? Pues lo mismo te vale para una quemadura, que lo mismo te vale para un insomnio, que para muchas cosas, para una alergia. Entonces la terapéutica es muy, muy, muy poderosa. Bueno, las plantas utilizan y fabrican los aceites esenciales para ajustarse a las condiciones climáticas, para adaptarse al entorno, ¿vale? Si hace mucho sol, produce un aceite esencial. Si hace mucho frío, produce un aceite esencial. Depende de las condiciones ambientales, produce un aceite esencial con determinada composición química o con otra. Para amenazas externas, hongos, parásitos, plagas, lo producen para eso, para atraer polinizadores, porque a lo mejor la dependencia de su especie depende de ellos, ¿no? De la atracción de las abejas o de la atracción de polinizadores, producen un aceite esencial. Para comunicarse con individuos de la misma especie, para comunicarse entre ellos, las plantas producen aceites esenciales. Ahí veis también que hay una vibración. Para regenerar tejidos, cuando un animal herbívoro pasta y come una planta, esa planta se regenera sola desde dentro, produce una resina y cubre esa herida que le ha producido ese animal herbívoro y se regenera. ¿Vale? Es el caso, por ejemplo, de las resinas. El incienso y la mirra tienen un poder regenerador celular muy potente. Y para depurarse de forma interna. Ellos eliminan toxinas, las plantas eliminan toxinas a través de los aceites esenciales. Y esas mismas propiedades que ellos aprovechan, o sea, para los que producen los aceites esenciales, nosotros podemos aprovecharlas también. Podemos combatir infecciones, podemos comunicarnos entre nosotros. Vamos a ver que a nivel energético hay aceites esenciales que nos ayudan a relacionarnos entre nosotros, que nos abren ciertos chakras para comunicarse a nivel energético en comunidad. Para el regenerador celular se usa muchísimo los aceites esenciales a nivel de piel. Y para depurarse hay programas de desintoxicación con aceites esenciales, ¿no? Muy, muy poderosos también para eliminar toxinas, metales pesados y todo. Bueno, ¿por qué nosotros nos funcionan los aceites esenciales al igual que nos funcionan las plantas? Nosotros nos es efectivo los aceites esenciales porque nosotros estamos hechos a nivel químico de la misma química que están hechas las plantas. Las plantas se componen de carbono, se componen de hidrógeno, se componen de oxígeno, pero es que nosotros también estamos compuestos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno. Y entonces, cuando un aceite esencial la planta la usa para combatir una infección, nosotros también podemos usar ese aceite esencial para combatir esa infección, por ejemplo, ¿no? Entonces, dada la afinidad que tenemos con las plantas, los aceites esenciales son efectivos en función terapéutica y adaptada del ser humano. Es más, es que nosotros cuando tomamos un aceite esencial, nuestro organismo no lo identifica como un agente extraño, no es algo con lo que tiene que luchar, cosa que sí ocurre con una medicación alópata. Es algo extraño, es algo que por eso producen efectos secundarios. Los aceites esenciales no producen efectos secundarios porque están hechos de la misma materia que estamos hechos nosotros. Entonces lo que hace es una sinergia con nuestro cuerpo, trabaja con nosotros, con nuestro organismo, trabaja en conjunto con ese aceite esencial con el fin de recuperar la salud. De tal forma que esos aceites esenciales nosotros los utilizamos para combatir infecciones, para reequilibrar hormonas, para restaurar la salud celular, para rejuvenecer los tejidos, desintoxicar la sangre y la linfa y mejorar nuestro estado de ánimo. A nivel emocional son muy usados y, y con mucha efectividad. Bueno, plantas aromáticas. Las plantas aromáticas de todas no se pueden extraer aceites esenciales. Mira, se han registrado 17.500 plantas aromáticas, ¿vale? A nivel mundial. Pues de esas plantas aromáticas, solo 3.000
se pueden extraer aceites esenciales. O sea, no de todas se han conseguido extraer aceites esenciales, solo 3.000. Y de esas 3.000 plantas que producen aceites esenciales, solo 300 tienen efecto terapéutico, que se haya demostrado. Entonces, muchas veces me preguntan, Lidia, ¿cuántos aceites esenciales hay? Pues alrededor de 300. ¿Es necesario usar 300 aceites esenciales? No, no es práctico. Entonces, nos vamos a quedar con los aceites esenciales que más se usan, más efectividad tiene y más común es también, ¿no? Es más, de una misma planta se pueden extraer dos tipos de aceites. Es el caso del cilantro. El cilantro nosotros usamos la hoja del cilantro y de la hoja del cilantro se destila y se obtiene el aceite esencial, pero también de las semillas del cilantro, las semillas del cilantro se destilan y se extrae un aceite esencial diferente, que se usa con una terapéutica diferente al de las hojas. Entonces, por ejemplo, el aceite de cilantro de las hojas es como más fresco, es más fresco, es más liviano y se usa más para desintoxicar, más digestivo y tal. Y el cilantro extraído de las semillas, que se llama coriander, el coriander se usa pues más a nivel de, es más, ¿cómo diría? Es más tierra, es más, se usa más como, es más mental también, ¿vale? Es como para sentar las bases de algo, es más emocional también, ¿vale? Hay un caso específico también a considerar, os comentaba antes, que dependiendo de la época de recolección de una planta, del ambiente que tenga en las que se haya cultivado, ¿no? Pues la composición química del aceite esencial varía y esto es así. De hecho, en una misma planta se puede extraer un aceite esencial con diferente composición química. Es el caso, por ejemplo, del carbacrol. Mira, el carbacrol es un compuesto químico que tiene algunos aceites esenciales, el más conocido es el orégano, y es por lo cual el orégano irrita la piel. Nosotros no podemos usar el orégano puro porque es un aceite caliente e irrita la piel. Entonces nosotros cuando usamos orégano lo que hacemos es diluirlo en un aceite vehicular, un aceite portador, un aceite base, ya sea el aceite de oliva, si por ejemplo nos queremos tomar el aceite esencial de orégano, o si ves a nivel tópico, pues un aceite de almendra, un aceite de coco. Y el carbacrol ocurre que no solo está en el orégano, también está en el tomillo. Pero depende del momento en el que se recolecte este tomillo, va a tener más o menos carbacrol. Por ejemplo, nosotros el tomillo se recolecta, se cosecha a finales de verano. Es el mejor momento para recolectar el tomillo para el aceite esencial. Si nosotros ese tomillo lo recolectamos en vez de verano, a mitad de otoño, ese carbacrol se ha hecho, tiene más cantidad de carbacrol. Entonces ese tomillo hay que tener mucho cuidado porque va a irritar la piel. Generalmente el tomillo cuando tú lo usas no irrita la piel, pero depende del momento de la recolección va a irritar la piel o no. Con esto que quiero decir que es importante considerar la época de recolección de los aceites de la planta para extraer aceites esenciales. Y entonces es importante también que en los botes que nosotros usemos tenga el quimiotipado, que es que te indique la composición que tiene ese aceite esencial. No todos en general, no, ese en concreto, de ese lote, ¿vale? Es importante. Bueno, unas características de los aceites esenciales que nos tenemos que grabar a fuego, ¿vale? Los aceites esenciales son liposolubles. ¿Qué significa esto? Que se diluyen en grasa. Se diluyen en grasa y esto lo que hace es que podamos, de que pueda penetrar fácilmente en la piel. Nuestra piel está compuesta de grasa, principalmente es grasa. Entonces, grasa y proteína. Entonces, cuando nosotros aplicamos un aceite esencial en la piel, es muy fácil que penetre a capas muy profundas de la piel.
Y esto es muy interesante, por ejemplo, incluso en tejidos endurecidos y faltas de oxígeno. Y cuando digo tejidos endurecidos y faltas de oxígeno, estoy pensando en un tumor. Estoy pensando en zonas en las que ha tenido una infección grave, un tumor, un endurecimiento, ¿vale? Entonces los aceites esenciales tienen la capacidad de penetrar a capas muy profundas, entonces la terapéutica llega muy allá, ¿no? Es muy importante. Otra característica de los aceites esenciales es que son volátiles, ya lo he dicho, si tú te dejas un bote abierto, sí o sí, dalo por perdido porque eso va a pasar al aire, ¿no? Yo abro un bote de aceite esencial, lo dejo abierto y eso volatiliza. De hecho, es una de las formas en las que se usan los aceites esenciales, como vamos a ver más adelante. Otra característica de los aceites esenciales es que son hidrofóbicos. ¿Qué significa? Que repelen el agua. No va a... Ahí está, este texto está mal. Está copiado del otro, se ha repetido. Repele el agua. ¿Qué significa? Que si yo echo una gota en un vaso de agua, no se va a quedar flotando. Entonces no tiene mucho sentido. Sí que es verdad que a veces pues echamos en una botella de agua de cristal aceites esenciales, se agita y entonces sí se toma, pero que sepáis que no se está integrando con el aceite. Lo que está haciéndose es que se quedan como microgotitas, ¿no? Que es un poco también el sentido de si usáis difusores. Los difusores lo que hace es que por bomba de frío crea unas microgotitas que se integran con el agua y pasan al ambiente, ¿no? Pero no se integran. El agua y el aceite esencial no se integran. Otra característica es que los aceites esenciales cítricos, la lima, el limón, la naranja, el pomelo, la bergamota, Una eh, pregunta. sí, Lo que estabas diciendo en el difusor, y si ponemos agua caliente o lo diluimos en alcohol antes, ¿no? sí, los aceites esenciales se pueden diluir en alcohol. De hecho, los perfumes naturales de aceites esenciales se diluyen con alcohol. A mí me gusta, por ejemplo, el alcohol, o bien usar uno de perfumería, que no es el de 96 grados de la farmacia, o directamente en vodka. A mí me gusta mucho usar el vodka. Es un alcohol transparente, no tiene olor ni nada, y yo Sí. trabajo mucho con vodka. Y luego en el difusor, lo vamos a ver ahora, no te preocupes, más adelante. En agua caliente lo recomendaría si lo vas a ingerir o si te vas a hacer la típica con el eucalipto que te tapas con la toalla, entonces sí, porque es como más rápido. Pero no es necesario tampoco, porque ten en cuenta que, como yo he dicho, nada más que tú dejes el bote abierto, no sé si me estás viendo, es que no me veo a mí misma. Sí. Sí, que se va. Dejas el bote abierto y se va a volatilizar. Entonces una de las formas es directamente oler del frasco, Ah, ¿vale? ya. Mm. Bueno, Vale. los aceites esenciales cítricos son fotosensibles. ¿Qué significa eso? Que nosotros si nos aplicamos un aceite de naranja en la mano y nos vamos luego a poner al sol, nos va a hacer una mancha, ¿vale? La piel va a reaccionar con el sol y ese aceite esencial. Entonces hay dos formas de usar los aceites esenciales cítricos. O bien ingerido, que no te va a repercutir el sol. Si lo usas tópico, tendría que ser en zonas donde no te va a dar el sol, ¿vale? Pues en el timo, en la espalda y tal, zonas donde luego no te va a dar el sol. O usarlos por la noche. Usarlos cuando ya cae el sol, al atardecer, ya los aplicas y con que en 5 o 6 horas no te vaya a dar el sol, ya se integra en la piel y tal, y no hay mayor problema. ¿Vale? La última característica de los aceites esenciales que os he puesto es usar siempre recipientes de vidrio o de acero inoxidable. No uséis plástico, porque siempre y cuando el aceite esencial sea bueno, el aceite esencial va a disuelve el plástico. Entonces, si tú echas un aceite esencial en una botella de plástico y te lo bebes, ese aceite esencial va a diluir el plástico y tú te vas a tragar ese plástico. ¿Vale? No es el objetivo. Entonces, siempre vidrio o acero inoxidable. Y a ser posible de color ámbar. Por favor, estamos tratando con aceites esenciales terapéuticos. Entonces, siempre profesional el color ámbar, que lo venden vamos, no es difícil de encontrar. Es un cristal ámbar y siempre
en cristal, ¿vale? Bueno, esta parte es más densa, un poquito más aburrida, pero es necesario también saberlo, ¿no? Porque hemos hablado de los aceites esenciales, pero ¿qué son? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen dentro? ¿Qué química tienen? Bueno, me gusta empezar este curso, y en esto no lo he empezado, diciendo que los aceites esenciales no son aceites y no son esenciales. Entonces, no, nos morimos ya todos aquí, ¿no? Entonces, ¿esto qué es, no? No son aceites porque no tienen un componente graso. Se llaman aceites porque en la antigüedad se creía que era un aceite. Ellos echaban los aceites en agua y veía que flotaban, pues entonces lo identificaban como una grasa. No tenían manera de saber a nivel microscópico qué composición era, ¿no? Entonces los llamaron aceites, pero no son aceites. Y no son esenciales porque todo lo que es esencial para la vida. Tú puedes vivir sin aceites esenciales. Te vas a perder una gran herramienta en tu vida, pero puedes vivir sin ellos, ¿no? Entonces, los aceites esenciales no son aceites ni son esenciales, ¿no? Pero entonces, ¿qué son? Bueno, pues los componentes de los aceites esenciales, y depende del aceite esencial, vamos a conocer un poquito qué es lo que hay, ¿no? Nos vamos a coger un microscopio y vamos a ver qué es lo que hay dentro de una gota de aceite esencial. Bueno, pues uno de los componentes de los aceites esenciales son los alcoholes, son aquellos que terminan en ol, y las propiedades son antisépticas, antivirales y antibióticas. Las propiedades son edificantes y energizantes. Un alcohol siempre nos va a subir, ¿no? la energía. Como ejemplos, por ejemplo, el geraniol, el mentol, ¿vale? No he querido poner ejemplos podría haberlo puesto mucho más complicado, pero no lo veo necesario. Entonces identificamos fácilmente que el geraniol es uno de los componentes del geranio, que el mentol es uno de los componentes de la menta, ¿vale? Y nos queda un poco con eso. Otro componente, los aldehídos. Los aldehídos terminan en al y son los que otorgan el aroma característico del aceite esencial. Son antiinfecciosos, son tónicos, todo lo que sea tónico, me refiero a que favorece la función de lo que sea. Por ejemplo, si es para el hígado, pues hepatotónico, ¿no? O sea, todo lo que sea mejorar el tónico. Cuando se habla, por ejemplo, de piel y se habla de un tónico es para mejorar la función de la piel, ¿no? Para que esa piel se luzca bien, ¿no? Funcione bien. Antiinflamatorios, vasodilatadores, hipotensivos, antisépticos y calmantes. Y son además antipiréticos. Como ejemplos, el geranial, citronelal, ¿vale? Pues el geranio, el citronel. Los alcanos. Alcanos, hay pocos aceites esenciales que lo tienen. Sin embargo, la rosa tiene un 19%, que es una barbaridad. Y hemos dicho lo elevado que es la rosa, ¿no? El aceite esencial de rosa es el aceite más elevado, es el más caro y el más codiciado, ¿no? Digamos, vamos, más codiciado tampoco, porque para mí, por ejemplo, sería el incienso, pero el aceite de rosa, trabajar con la rosa es trabajar con la madre, es trabajar con algo muy, muy poderoso, ¿no? Fijaos que de alcanos hay muy pocos aceites esenciales que lo tienen, sin embargo, la rosa tiene un 19%, que es bastante. Las funciones protegen a las plantas de organismos malignos y depredadores, ¿no? Nosotros a nivel organismo nuestro, pues digamos que es de protección. En alquenos, pues son aquellos que terminan en eno, influyen en el aroma, o sea, quiere decir que también va a aportar aroma al aceite. Son relajantes, anticancerígenos, analgésicos, antimicóticos y antimicrobianos. Por ejemplo, el limoneno, ¿no? Si os fijáis a veces en los aceites esenciales te pone un asterisco y te pone limoneno. No es que se le haya añadido limoneno o limonel también lo suele poner, porque hay personas que son alérgicas a ese compuesto, entonces lo tienen que especificar, pero no es que le hayan añadido eso al aceite, ¿vale? Otro componente, este también es raro, ácidos carboxílicos. Raramente se encuentran en los aceites esenciales porque son muy volátiles y en la propia destilación se evaporan. O sea, no llegan ni a quedarse en el recipiente de extracción.
en el caso del ácido rosmarínico. Las cumarinas son fotosensibles, son muy volátiles, diluyentes de la sangre, hipotensores, antiespasmódicos, anticonvulsionantes y antimicrobianos. Y como ejemplo, el bergasteno. Otros 6 más. Los ésteres, muy aromáticos, huelen como a fruta, son antiespasmódicos, antiinflamatorios, antifúngicos, relajantes, antimicrobianos y nutritivos para la piel. Como ejemplo, el acetato de geraniol. Los éteres no pueden ser tomados a altas dosis, ¿vale? Por ejemplo, ahí, por ejemplo, entraría en aceites en los que dicen no lo tomes más de 10 días. En tratamientos de menos de una semana, pues estos serían los que a lo mejor tienen mayor concentración de éteres, ¿vale? Sin embargo, son muy potentes, muy efectivos y son antisépticos, antiinfecciosos, antiinflamatorios, antiespasmódicos, expectorantes, estimulantes, diuréticos y calmantes. Un ejemplo, el estraol, que a nivel químico sería el 1-metoxi-4,2-propenil benceno, ¿vale? Pero son tan largos los nombres que a veces se les pone un nombre específico, como es el caso del estragol. Las acetonas son muy potentes y se usan en pequeñas cantidades y periodos cortos también. Las lactonas, que nada tienen que ver con la lactosa, ¿eh? Antimicrobiano, antiviral, antiinflamatorio, relajante, expectorante, analgésicos, antipiréticos, disminuyen la presión arterial. El berganteno, por ejemplo, el berganteno lo tiene mucho como lo dice el nombre, la bergamota y el aceite esencial de bergamota, que es un cítrico, se usa mucho para el insomnio. Los óxidos son aceites esenciales, excepto el eucalipto, expectorante, antiséptico y anestésico. Como ejemplo, el ácido rosmarínico. Y los fenoles, por último, terminan en, bueno, por último no, hay otro más, pero lo he especificado más. Los fenoles terminan en ol y fenol. Son susceptibles a la oxidación y siempre se deben diluir. Es el caso del carbacrol que os comentaba antes, del orégano y del tomillo, pues actúan como tónico dentro del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que ya de por sí, a nivel de organismo completo, nos va a mejorar la función en general. Fíjate lo importante que son. Estimulan el sistema nervioso e inmune. Son antiinfecciosos y antiparasitarios. Y por último, los terpenos, que los tengo aparte porque son quizás los más conocidos. Los terpenos se clasifican en 3 tipos. Los monoterpenos, que tienen 10 carbonos, los sesquiterpenos, que tienen 15 carbonos, tienen la particularidad de que atraviesan la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, para los que no lo sepáis, es una barrera que tiene nuestro cerebro que no deja pasar, ¿no? Es como un filtro para toxicidad, para infecciones y todo, ¿no? Nos protege el cerebro. Nos protege el cerebro, pero claro, cuando estamos hablando de una medicación para un sistema nervioso o para una salud psiquiátrica, las farmacéuticas alópatas luchan mucho por atravesar esta barrera, porque claro, tienen que llegar ahí para hacer el efecto. Sin embargo, en los aceites esenciales les es muy fácil elegir aceites esenciales que contengan un alto contenido de sesquiterpenos para llegar a esa zona, ¿no? A esa zona cerebral. Es el caso, por ejemplo, del incienso. El incienso se usa mucho en psiquiatría y en el sistema nervioso también. Y los diterpenos, que tienen 20 carbonos, ¿no? Los terpenos en general influyen en el inicio y progreso de las células cancerígenas, muy importante. Tienen propiedades de cruzar la barrera hematoencefálica, incrementan el flujo de sangre en el cerebro mejorando su oxidación. Son antivirales, antibacterianos, antifúngicos, antisépticos, analgésicos, protectores del ADN y antitumorales. Esto no está en los apuntes porque tampoco lo vi necesario, pero un poco para que sepáis que tenéis diagramas en los cuales, dependiendo de los aceites esenciales que nosotros estemos observando o estudiando en ese momento, pues podemos decir, a ver, por ejemplo, mira, me voy a la derecha, ¿vale? Donde pone aliviar abajo, pone copaiba, ¿vale? Para que me sigáis un poco. Debajo de aliviar pone copaiba. La copaiba es un aceite esencial, ¿vale?
Y si me voy hacia el centro del círculo, pues tiene cariopsileno, se trata de un sesquiterpeno, ¿vale? O sea, es un poco por clasificarlo un poco, pero bueno, eso ya es un poco para los que ya se meten mucho más en el tema de los aceites esenciales.